El silbato se alzó, largo y desgarrador, como el lamento de un lobo atrapado entre los rieles oxidados. El aire se volvió denso, cargado de un frío que calaba hasta los huesos, y una sombra negra se deslizó entre los vagones, desdibujándose en la niebla que se arremolinaba alrededor de la vieja estación. Ana sintió como una mano helada rozaba su cuello, pero cuando giró la cabeza, no había nada más que la oscuridad y el eco de aquel pitido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Un crujido metálico resonó bajo sus pies. Los viejos raíles, que habían permanecido inmóviles durante décadas, temblaron como si una locomotora invisible los hubiera atravesado. El corazón le latía a 1000 por hora, y una voz susurró su nombre, arrastrado por el viento: Ana. Un destello de luz blanca cruzó el horizonte, y en ese instante, el mundo se desdibujó, como si la realidad se estuviera deshilachando bajo la presión de un sueño que no quería terminar. Todo quedó en silencio, salvo el leve susurro del viento entre los árboles del cementerio que bordeaba el pueblo, y el último, tembloroso, eco del silbato que se apagó justo antes del amanecer. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Ana, con la garganta seca, mientras la niebla se disipaba y la estación volvía a ser solo una masa de ladrillos rotos y hierros corroídos. San Paz despertaba cada mañana con el canto cansado de los gallos y el perfume a café recién hecho que se escapaba de la cantina El Rincón del ferrocarril. Las calles empedradas, todavía marcadas por los pasos de los antiguos trenes, se llenaban de niños que corrían tras la pelota de la escuela, y los ancianos, con sus sombreros de paja y bastones, se reunían bajo la sombra del gran árbol de la plaza a contar historias que el viento había llevado de generación en generación. Ana Martínez, de 23 años, caminaba de puntillas entre los puestos de frutas y las mesas de madera donde la gente intercambiaba chismes y noticias. Era estudiante de periodismo en la Universidad de la ciudad, pero sus raíces estaban firmemente plantadas en San Paz. Su familia había regentado la pequeña papelería Martínez y Hijos desde que su abuelo, don Ernesto, la fundó después de la Revolución. Cada mañana, antes de abrir el mostrador, Ana se detenía frente al espejo del baño del local, se peinaba el cabello oscuro en una coleta desordenada y se ajustaba la chaqueta de mezclilla, lista para enfrentar otro día de facturas, sobre si el constante rumor de la vida cotidiana. El sol de la mañana se filtraba entre los edificios de adobe, pintando de dorado los tejados de teja roja. En la cantina, don Carlos servía el primer café del día, y la dueña, doña Lupita, leía el periódico mientras remendaba las redes de los pescadores que vendían su captura en el mercado. Ana se sentó en una mesa de madera gastada, abrió su cuaderno de notas y empezó a redactar la crónica de la Feria de la Virgen que se celebraría la próxima semana. Su pluma deslizaba la tinta con la precisión de quien conoce el ritmo de las palabras, mientras sus ojos se cruzaban de vez en cuando con los de los vecinos que, sin saberlo, la observaban con curiosidad. ¿Ya escuchaste el rumor del silbato?, le preguntó la voz rasposa de don Luis, el herrero del pueblo, mientras ajustaba la cadena de su delantal. Ana levantó la vista, sonrió y negó con la cabeza. Solo cuentos de viejos, Luis. No hay nada que temer en una estación abandonada. Don Luis se encogió de hombros, pero sus ojos reflejaron una chispa de inquietud. Aquellos murmullos sobre la vieja estación nunca habían sido más que una anécdota para asustar a los niños antes de dormir. Sin embargo, en los últimos meses, la gente había empezado a hablar con más seriedad, a susurrar sobre el silbido que, según decían, resonaba a las 3 de la mañana, como una señal de algo que nunca había encontrado descanso. Esa tarde, mientras Ana revisaba los archivos de la biblioteca municipal para su proyecto de tesis sobre la historia del ferrocarril en la región, encontró una fotografía amarillenta de la estación en plena actividad, locomotoras humeantes, trabajadores sudorosos y niños jugando entre los vagones. La imagen, cubierta de polvo, parecía mirar directamente a la estudiante, como si la invitara a descubrir los secretos que se escondían bajo esas paredes derruidas.
El sonido de una campana de la iglesia marcó la hora del almuerzo. Ana cerró su cuaderno, guardó la foto entre las páginas y se dirigió a la papelería. Mientras caminaba, el rumor del silbato se filtró en su mente, como una nota discordante en la melodía cotidiana de San Paz. No era más que una historia, pensó, una leyenda que se desvanecería con el paso del tiempo. Pero una parte de ella, esa curiosidad innata que la había llevado a elegir el periodismo, comenzó a latir con fuerza. Al cerrar la puerta de la papelería, la luz del sol se reflejó en el vidrio, y Ana sintió una extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar. No sabía aún que aquella noche, cuando el reloj del pueblo marcara las 3, el silbato la llamaría desde la sombra de la estación, arrastrándola a un viaje que rompería la quietud de su vida y la sumergiría en un pasado que aún sangraba entre los rieles oxidados. Con el sonido del silbato aún resonando en su imaginación, Ana tomó su mochila, guardó su cuaderno de notas y, sin saberlo, dio el primer paso hacia la estación abandonada, donde el tiempo y la muerte esperaban pacientemente su llegada. Capítulo 2. La llegada a la estación. Ana despertó antes del alba, cuando el canto del gallo todavía se perdía entre el murmullo de los grillos y el leve crujido de la madera del viejo caserón que compartía con su abuela, doña Carmen. El cuarto estaba impregnado del aroma a café recién colado, ese perfume negro y amargo que se colaba por la ventana abierta y se mezclaba con el olor a tierra mojada que había quedado del aguacero de la noche anterior. Se levantó con la parsimonia de quien lleva años siguiendo la misma rutina, pero esa mañana algo en su interior vibraba con una energía distinta. Se vistió con una camisa de algodón azul, unos jeans gastados en las rodillas y una chaqueta de llan que había heredado de su hermano mayor, ahora estudiante de ingeniería en la capital. En su mochila, además del cuaderno de notas y la cámara que usaba para documentar sus reportajes, guardó una linterna de mano, una botella de agua y una pequeña libreta de papel donde anotaba los recuerdos más escabrosos de su infancia. Esa libreta era un legado de su abuelo, un hombre que había trabajado como guardia de la antigua estación antes de que el tren dejara de pasar. Al bajar las escaleras, el piso crujió bajo sus pies descalzos, y doña Carmen, sentada en la cocina, le ofreció un tazón de sopa de lentejas con un toque de chile guajillo. «No te vayas sin comer, mija», le advirtió la anciana, mientras le pasaba la cuchara con una mano temblorosa. «El viento está fuerte hoy, y el cielo parece que va a romperse en cualquier momento». Ana sonrió, agradecida, y tomó la sopa con la misma rapidez con la que siempre lo hacía cuando el tiempo apremiaba. Después de terminar, salió de la casa y se dirigió al pequeño kiosco de la esquina, donde don Rodolfo, el dueño, la esperaba con una sonrisa y una taza de café negro, tan fuerte que casi quemaba la lengua. «¿Ya escuchaste el rumor de la noche, niña?», le preguntó mientras le entregaba el vaso. «Dicen que a las 3 de la madrugada se oye un silbido que corta el silencio como una cuchilla. Algunos juran haberlo escuchado, otros dicen que es puro cuento». Ana asintió, pero su curiosidad ya estaba encendida. Cada palabra del viejo comerciante era como una chispa que avivaba el fuego de su investigación. Continuó su camino hacia la escuela, donde impartía una clase de periodismo a los adolescentes del pueblo. El aula estaba ubicada en el antiguo edificio de la primaria, con paredes de ladrillo rojo y ventanas con rejas de hierro forjado que dejaban pasar la luz tenue del sol de la mañana. Mientras explicaba a los alumnos la importancia de la verificación de fuentes, su mente divagaba entre los relatos de los ancianos y el crujido de los rieles que, según contaban, aún resonaban bajo la tierra cuando el tren fantasma se acercaba. Al terminar la clase, se dirigió a la biblioteca municipal, un edificio de madera y techo de tejas rojas que había sido testigo de innumerables historias. Allí, la bibliotecaria, la señora Lupita, le entregó un par de libros viejos sobre la historia de San Paz y una caja de fotografías en blanco y negro. Entre las páginas amarillentas, Ana encontró una mención escasa pero inquietante. En 1947,
el tren de carga, el Águila Negra, desapareció sin dejar rastro en la zona de la vieja estación. Los mineros que sobrevivieron aseguraron haber escuchado un silbido antes del accidente. La frase estaba escrita con tinta desvanecida, como si el tiempo mismo hubiera intentado borrarla. Al salir de la biblioteca, el sol ya estaba en lo alto, y el calor del mediodía se colaba por las rendijas de la calle empedrada. Ana caminó hacia la parada del autobús, donde el conductor, don Manuel, la saludó con un gesto de mano. ¿Te vas a la estación, niña? No te metas en esas cosas, ya sabes que la gente del pueblo habla de cosas que no existen. Ella le devolvió la sonrisa y subió al autobús, que arrancó con un chirrido que resonó como un eco distante de los viejos trenes. Durante el trayecto, el paisaje cambió gradualmente, los campos de maíz dieron paso a una zona de matorrales secos y árboles retorcidos, y al fondo, entre la niebla que se levantaba del río, se alzaba la silueta de la vieja estación. El edificio, una estructura de acero y madera que había sido el corazón palpitante del pueblo, ahora yacía como un cadáver abandonado. Las vías, oxidadas y cubiertas de hierba, se extendían como una serpiente metálica que desaparecía en la distancia. Un cartel descolorido anunciaba, Estación San Paz 1912193. El número 1973 estaba parcialmente borrado por la corrosión, como si el tiempo quisiera esconder aquel último año de actividad. Ana bajó del autobús en la carretera de tierra que conducía directamente al andén. El crujido de sus botas sobre el polvo seco resonaba en la quietud del lugar. A su alrededor, el viento susurraba entre los postes de luz rotos, y una ligera niebla se arremolinaba en la base de la estructura, como si la estación exhalara un aliento helado. El silencio era absoluto, roto solo por el canto lejano de una lechuza que se posó en el tejado de la caseta de vigilancia, ahora derruida y cubierta de telarañas. Mientras avanzaba, Ana notó una pequeña placa de hierro oxidado clavada al muro del vestíbulo, Guardia, José Martínez, 1952. La inscripción estaba casi ilegible, pero el nombre le resultó familiar. Era el mismo del diario que había encontrado en la biblioteca, el cual hablaba de un guardia que había escuchado el silbido y había advertido a los viajeros que no miraran al frente del tren. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un instante creyó oír, entre el susurro del viento, un leve silbido que se desvanecía antes de poder identificar su origen. Ana se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró profundo, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. El rumor que había escuchado en la cantina, la historia de los mineros y el silbido que, según decían, marcaba la hora de la muerte, ahora se sentían más cercanos, como si la estación misma los estuviera llamando. Con la mochila ajustada al hombro y la linterna colgando de su cuello, dio el primer paso hacia el interior de la estación, cruzando el umbral de la puerta de hierro que crujió como una garganta que se abre para susurrar un secreto largamente guardado. El eco de sus pasos resonó en el vasto salón vacío, y, por un instante, el silencio pareció cargarse de una energía palpable. En la penumbra, una sombra se deslizó rápidamente por el andén, tan veloz que apenas dejó rastro. Ana se giró, pero no vio nada más que la niebla que se arremolinaba bajo la luz mortecina de la luna que empezaba a asomar entre las nubes. Un susurro lejano, casi imperceptible, le llegó al oído: escucha. Sin saberlo, había cruzado la línea entre la curiosidad y la realidad. La estación, con sus rieles oxidados y su historia sangrienta, la esperaba para revelar los ecos de un pasado que todavía gritaba entre las paredes derruidas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ana siguió avanzando, dispuesta a desentrañar el misterio del silbato que, a las 3 de la madrugada, volvería a resonar y a cambiar su vida para siempre. Capítulo 3. El primer silbato. La noche había caído sobre la estación como una sábana de terciopelo negro, rasgada apenas por la luz mortecina que la luna escupía a través de los cristales rotos.
Ana había tomado la decisión de quedarse hasta el amanecer. El reloj del campanario del pueblo marcaba ya las 2:58, y la sensación de que algo la observaba se había vuelto tan densa como el polvo que flotaba en el aire. Cada crujido de sus botas sobre los rieles oxidados resonaba como un latido en el pecho de la vieja estructura, y el silencio, ese silencio que parecía absorber cualquier sonido, estaba a punto de romperse. Una brisa helada se coló por una rendija del techo, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban alrededor de la linterna de Ana. El haz de luz temblaba, proyectando sombras que se retorcían como figuras de humo. De pronto, el segundero del reloj del pueblo, colgado en la pared del salón principal, dio su último tic antes de marcar las 2:59. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El tiempo parecía haberse detenido, como si la propia estación estuviera conteniendo el aliento. Entonces, un sonido agudo, limpio y penetrante, cortó la quietud como una hoja de afeitar. No era un silbido humano, sino una nota sostenida que vibraba en el aire, reverberando entre los muros de ladrillo y la madera podrida. El eco del silbato se deslizó por los corredores, cruzó el andén y se introdujo en los vagones abandonados, donde las puertas de hierro comenzaron a moverse sin que nadie las tocara. Un chirrido metálico resonó cuando una de esas puertas se cerró de golpe, como si una mano invisible la hubiera empujado. Ana se quedó paralizada, su linterna tembló y cayó al suelo, proyectando una luz intermitente que hacía que los bordes de la estación parecieran respirar. El silbato no cesó, al contrario, se hizo más profundo, más resonante, como si una garganta oculta estuviera cantando una canción de lamento. Cada nota parecía arrastrar consigo una corriente de aire gélido que le caló los huesos, haciendo que sus dientes chasquearan. «¿Qué demonios?», susurró Ana, pero su voz se perdió en el sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Miró a su alrededor, buscando el origen del silbato, pero los faroles apagados y los carteles descoloridos no revelaban nada. Fue entonces cuando notó que las luces de la locomotora que una vez cruzó esos rieles, ahora apagadas, empezaron a parpadear débilmente, como si despertaran de un sueño milenario. Una corriente de aire más fuerte sopló por el andén, arrastrando una hoja de papel amarillento que yacía entre los escombros. El papel se deslizó sobre el suelo, giró y se detuvo frente a los pies de Ana, revelando una inscripción apenas visible: «No mires al frente del tren». El corazón de Ana latía con fuerza desbocada, el mismo mensaje que había leído en el diario del guardia hace apenas unas horas. La coincidencia era demasiado perfecta, la atmósfera demasiado cargada para ser mera casualidad. Mientras sus ojos se posaban en esas palabras, el silbato alcanzó un crescendo que hizo temblar las ventanas rotas. Un estruendo sordo resonó cuando, de la nada, las puertas de los vagones comenzaron a abrirse una a una, como si una fuerza invisible las empujara hacia afuera. Un olor a hierro oxidado y a tierra mojada invadió el aire, mezclado con un tenue perfume a flores marchitas, como si el pasado intentara manifestarse en el presente. Ana dio un paso atrás, tropezó con una viga caída y cayó al suelo, su mano rozó el suelo de piedra y sintió una vibración bajo sus dedos, como si la propia tierra latiera al ritmo del silbato. En ese instante, una sombra alargada surgió de la penumbra del túnel que se adentraba bajo la vía. No era una figura humana, sino una silueta difusa, como la de un hombre cubierto de hollín, con una boina gastada y una silbata grande colgando de su cuello. La sombra se quedó inmóvil, mirando directamente a Ana, aunque su rostro permanecía oculto en la oscuridad. El silbato alcanzó su punto más agudo y, de golpe, se detuvo. Un silencio sepulcral se apoderó de la estación, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El aire se volvió estático, la bruma se disipó como si nunca hubiera existido, y la sombra desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí solo el eco de un susurro que apenas se percibió: «Escucha». Ana,
con la respiración entrecortada, se incorporó lentamente. Sus ojos recorrían la estancia, buscando alguna señal de lo que acababa de suceder, pero todo parecía haber vuelto a su estado de abandono. Sin embargo, en el rincón más oscuro del salón, una pequeña campana de bronce colgaba del techo, y a pesar de que había estado cubierta de polvo y óxido, ahora vibraba ligeramente, como si una mano invisible la hubiera tocado. El reloj del pueblo marcó las 3 en punto. Un latido resonó en el pecho de Ana, una mezcla de miedo y fascinación. El silbato había sonado, las puertas se habían cerrado solas, y la sombra del silbador había dejado su advertencia. La leyenda ya no era un rumor, se había convertido en una realidad palpable, una presencia que acechaba entre los rieles y que, a cada 3 de la madrugada, volvería a reclamar su turno. Ana sabía que había cruzado una línea que no tendría retorno. Con la linterna ahora apagada, la única luz que quedaba era la tenue luz del amanecer que se asomaba tímidamente por el horizonte, prometiendo un día nuevo, pero también la certeza de que la noche aún guardaba secretos que estaban dispuestos a gritar una vez más. Capítulo 4. La leyenda del tren fantasma. El amanecer se filtraba tímido entre los cristales rotos de la ventana del pequeño despacho de la biblioteca municipal, como una mano pálida que intentaba apartar la niebla del pasado. Ana había regresado al pueblo con la adrenalina aún vibrando en sus venas, el eco del silbato resonando en sus oídos como una canción de cuna distorsionada. Su cuaderno de notas estaba cubierto de garabatos apresurados, y la grabadora que llevaba colgada al cuello emitía un zumbido sordo, como si también ella sintiera la presión de lo que estaba a punto de descubrir. Se sentó en la silla de madera que crujía bajo su peso y abrió el registro de la sección de historia local, un grueso tomo de papel amarillento que había sobrevivido a los años de polvo y humedad. La bibliotecaria, doña Concha, una mujer de ojos hundidos y cabello enmarañado que parecía haber absorbido el aroma del tiempo, la observó con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Qué buscas, niña?, preguntó la anciana, su voz rasgada por los años. Quiero saber qué ocurrió en 1947, respondió Ana, sin apartar la mirada del libro. La noche del silbato, el tren, todo eso. Doña Concha suspiró, como si una corriente de aire frío hubiera atravesado la sala. Con dedos temblorosos tomó otro volumen, más delgado, con la cubierta de tela desgastada. Lo deslizó sobre la mesa y lo abrió en una página marcada con una cinta roja que había perdido su color. Este es el acta del Consejo Municipal de aquel año, dijo, señalando la fecha. No muchos se atreven a leerlo. Pero si quieres la verdad, tendrás que enfrentarte a ella. Ana tomó el papel con reverencia, como si temiera que la tinta pudiera romperse bajo su tacto. El documento estaba escrito con una caligrafía formal, pero las palabras estaban cargadas de una urgencia que trascendía el tiempo. Acta del Consejo Municipal de San Paz, 12 de junio de 1947. En virtud de los recientes acontecimientos ocurridos en la estación central, se convoca a una reunión extraordinaria para tratar el incidente del tren de carga El Vengador. Según los testimonios recogidos, el tren partió de la mina de la Sierra Negra con una carga de mineral y, a la vez, transportaba a un grupo de mineros que habían sido reclutados para una obra de expansión de vías. A la hora señalada de las 3 de la madrugada, el silbato del maquinista, conocido entre los trabajadores como el silbador, resonó por la estación, pero el tren nunca llegó a su destino. La última señal de radio indica que el tren se detuvo abruptamente en el túnel de la curva 12, momento en el cual se escuchó un fuerte estruendo y la locomotora quedó inmóvil. Se ordena el cierre inmediato de la estación y se prohíbe el acceso a cualquier persona hasta nuevo aviso. Se instruye a la Guardia Nacional a vigilar el lugar y a los residentes a no acercarse bajo ninguna circunstancia. Ana sintió como el papel temblaba bajo sus dedos, como si una corriente invisible lo agitara. Cada frase era una cuchilla que perforaba la realidad que había conocido hasta entonces.
El nombre El Silbador aparecía 2 veces, y la mención de la prohibición de acceso hacía eco del susurro que había escuchado en la estación: no mires al frente del tren. Con el acta en la mano, se dirigió a la sección de periódicos antiguos. Los microfilmes crujían al pasar, y los titulares de 1947 se mostraban como manchas de tinta negra sobre el papel amarillento. Un artículo, con la fecha del 15 de junio, llevaba el título: Desaparición del tren, El Vengador, la comunidad en luto. Ana lo leyó en voz alta, aunque la biblioteca estaba vacía. El tren de carga, El Vengador, que partió de la mina de la Sierra Negra a las 2:30 de la madrugada, nunca llegó a la estación de San Paz. Según los testigos, el maquinista, conocido como El Silbador, lanzó su característico silbido antes de que la locomotora se detuviera abruptamente en la curva 12 del túnel. Un estruendo ensordecedor sacudió la zona, y la locomotora quedó inmóvil, como si hubiera sido atrapada en una fuerza invisible. Los mineros a bordo fueron encontrados sin vida, con los rostros congelados en una expresión de terror. La Guardia Nacional selló la zona y prohibió el acceso, pero los rumores de voces y silbidos nocturnos persisten en el pueblo. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La descripción coincidía con la visión que había tenido en el vagón: el abismo, la sangre seca, los rostros de los mineros atrapados en un momento congelado. Pero había algo más, un detalle que la hizo detenerse. El artículo mencionaba una cámara de vapor en la parte trasera del tren, que había explotado al intentar frenar el vehículo, creando una nube densa que había cubierto la zona. Decidió buscar ese fragmento en los archivos del ferrocarril, una pequeña caja de metal oxidada que había sido entregada a la municipalidad después del cierre de la línea. Al abrirla, encontró un cuaderno de notas del propio maquinista, con la portada desgastada y el nombre J. Silva, conductor. La última página estaba escrita con tinta corrida, como si el autor hubiera temido que el papel se desintegrara. J. Silva, 12 de junio de 1947. Hoy la carga está lista, los mineros se han reunido en la plataforma. El silbato está afinado, como siempre. La noche será larga, pero el motor ruge con fuerza. No sé por qué la gente dice que el silbato trae mala suerte, es solo una señal para que el tren arranque. Si escuchan algo más allá del silbido, será el viento de la sierra. No hay nada que temer. El último párrafo estaba tachado con una línea gruesa y bajo él había escrito con una caligrafía temblorosa: si el silbato vuelve a sonar, será la señal de que algo no debe ser despertado. No lo ignoremos. Ana sintió que el aire se volvía más denso. El maquinista, quien había sido llamado el silbador por su costumbre de lanzar un silbido agudo para avisar el arranque del tren, había dejado una advertencia que resonaba con la del guardia de la estación. La coincidencia no podía ser mera casualidad, había una cadena de voces que se habían cruzado a través del tiempo, todas advirtiendo sobre un mismo presagio. Cerró los libros con un golpe sordo y se quedó mirando la ventana, donde la luz del sol empezaba a pintar de dorado los techos de adobe del pueblo. En su mente resonaba el silbato, un sonido que ya no era solo un rumor, sino una señal de aviso. Las páginas que había leído se entrelazaban como hilos de una telaraña: el tren desaparecido, el maquinista que había escuchado la advertencia, el guardia que había visto sombras, y ahora ella, atrapada entre la curiosidad y el terror. Se levantó, tomó la grabadora y la colocó sobre la mesa. Con una mano temblorosa, pulsó el botón de reproducción. El dispositivo emitió un susurro estático, y luego, como si el propio viento se hubiera colado en sus circuitos, se escuchó un eco lejano, un silbido que se desvanecía en la distancia. No mires al frente del tren, repitió la voz del guardia, grabada en la cinta. No mires. Ana apretó los labios, sintiendo que el miedo se transformaba en una determinación helada. No podía volver al pueblo sin saber la verdad,
pero tampoco quería ser la próxima víctima de esa canción macabra. Con el acta del consejo, el artículo del periódico y el cuaderno del conductor bajo el brazo, salió de la biblioteca, dispuesta a adentrarse de nuevo en la estación, sabiendo que cada paso la acercaba más al corazón de la leyenda del tren fantasma. El silencio de la madrugada la recibió en la calle, pero el silbato, como una sombra que se arrastra, ya comenzaba a resonar en lo profundo de su pecho, marcando el compás de una historia que apenas estaba empezando a revelar sus garras. Capítulo 5. La noche del guardia. El viento de la madrugada golpeaba las persianas de la biblioteca con una cadencia que parecía un susurro de advertencia. Ana cerró el libro de la historia del tren fantasma y, con el cuaderno del guardia bajo el brazo, se dirigió a la sección de archivos polvorientos donde los documentos de la estación se conservaban en cajas de madera carcomida. Cada paso resonaba en el silencio de la sala, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. Al abrir la última caja, encontró una carpeta de cuero agrietado, marcada con la palabra diario del guardia Mateo Álvarez, 1948. El papel estaba amarillento y frágil, pero las letras de Mateo, escritas con tinta negra y temblorosa, se leían con claridad. Ana se sentó en una mesa de roble y, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite que chisporroteaba, empezó a leer la última entrada. 2 de abril, 1948. La noche ha caído como una manta de sombra sobre la estación. El silbato volvió a sonar a las 3 en punto, pero esta vez el sonido no vino de la vía, sino del interior de los vagones. Sentí que algo se arrastraba bajo mis pies, como una corriente de aire helado que no pertenece a este mundo. Cuando miré al frente del tren, vi una silueta alargada, sin rasgos, con una boina de cuero que se mecían en el vacío. No tenía rostro, solo una sombra que se extendía más allá del metal oxidado. Me acerqué, pero mis piernas se negaron a moverse. Un susurro surgió de la nada: no mires al frente del tren. El eco de esas palabras se quedó en mi cabeza, repitiéndose como un latido. No sé cuánto tiempo pasó, pero el silbato volvió, más fuerte, como si quisiera arrancarme el aliento. Sentí que mi corazón latía fuera de mi pecho, y una mano invisible se posó sobre mi garganta, aplastándola. No pude gritar. Solo escuché el silbato y el latido de mi propio corazón, que ahora resonaba como el tambor de una marcha macabra. He dejado esta entrada como advertencia para quien encuentre este diario. No mires al frente del tren. No mires. Ana sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Cada palabra parecía latir con una energía propia, como si el propio diario estuviera vibrando bajo sus dedos. De pronto, la lámpara chisporroteó y la luz titiló, proyectando sombras alargadas que bailaban sobre las paredes de la biblioteca. Un frío glacial se deslizó por la espalda de Ana, y el aire se volvió denso, como si una niebla invisible hubiera invadido la habitación. ¿Qué?, murmuró, su voz temblorosa se perdió entre el crujido de los estantes. En el instante en que la palabra mirada salió de sus labios, un sonido agudo, parecido al silbato que había escuchado en la estación, resonó dentro de la biblioteca. No provenía de ninguna dirección discernible, parecía emanar de las propias paredes, reverberando en cada rincón. El silbato no era una simple nota, era un lamento prolongado que se enroscaba en la mente, arrancando recuerdos de viejas tragedias y llenando el espacio con una presión que aplastaba el pecho. Ana sintió que una mano invisible, fría como el mármol, se posaba sobre sus hombros. No había nadie allí, sin embargo, la presión era tan real que sus huesos crujieron bajo el peso. Un susurro, más bajo que el propio silbato, se coló en su oído: no mires al frente del tren, Ana. La voz era la del guardia Mateo, pero distorsionada, como si una corriente de agua la hubiera arrastrado por un pozo sin fondo. El corazón de Ana golpeaba con fuerza, y sus ojos comenzaron a arder con una luz rojiza que no podía ser natural.
El polvo del suelo se levantó en torbellinos, formando figuras que se asemejaban a los mineros desaparecidos, sus rostros cubiertos de hollín y sus ojos vacíos clavados en ella. Cada figura levantaba una mano huesuda, señalando el mismo punto, la puerta principal de la biblioteca, que se encontraba a unos metros de ella. «No», gritó Ana, intentando romper la presión, pero su voz se ahogó en el silencio que se había vuelto más denso, como si la propia habitación la estuviera tragando. De pronto, la puerta se abrió de golpe, arrastrada por una corriente de aire que no había origen. Un alarido estridente, mezcla de silbido y grito, se escapó de la entrada. Ana, impulsada por una fuerza que no comprendía, se lanzó hacia la puerta, pero al pasar el umbral, la luz del pasillo se transformó en una penumbra infinita. El suelo bajo sus pies se volvió líquido, como si el tiempo se estuviera derramando en una corriente que la arrastraba hacia el abismo. En ese instante, la visión del guardia se hizo más nítida. Mateo Álvarez estaba allí, de pie sobre la plataforma de la estación, con la boina en la cabeza y una cadena oxidada colgando del cuello. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hierro, pero sus ojos, dos carbones encendidos, miraban directamente a Ana. Con una voz que retumbaba como un tambor de guerra, dijo: «Has venido a buscar la verdad, pero la verdad tiene un precio. Cada paso que das en esta estación es un paso más hacia la sombra que nos devora. Si no detienes el silbato, el tren nunca encontrará descanso, y tú serás la próxima señal que resonará en la madrugada». Ana sintió como una fuerza la empujaba hacia atrás, como si la gravedad se hubiera invertido. Sus piernas temblaban, sus dedos se aferraban al marco de la puerta que se desvanecía en la niebla. En ese momento, el silbato alcanzó su clímax, una nota prolongada que se convirtió en un rugido ensordecedor, y la biblioteca entera se estremeció. Los libros cayeron de los estantes como si fueran hojas de otoño arrastradas por una tormenta. El sonido se detuvo de golpe, dejando tras de sí un silencio tan absoluto que el propio latido de su corazón parecía una explosión. Ana, temblando, se encontró de pie en medio de la biblioteca, con el cuaderno del guardia todavía apretado contra su pecho. La lámpara volvió a brillar con una luz tenue, pero las sombras que había visto antes ya no estaban, solo quedaba la sensación de que algo, o alguien, había estado allí, observándola desde el umbral del tiempo. Respiró hondo, sintiendo el aire frío llenarle los pulmones, y se obligó a mirar al frente del tren, a la puerta que había quedado abierta. En el umbral, una silueta negra se desvanecía lentamente, dejando tras de sí una estela de humo gris que se elevaba como un aliento de muerte. En la penumbra, el eco de la última frase del guardia resonó una vez más, como un latido que no cesaba: «No mires al frente del tren». Ana, con la voz atrapada entre el miedo y la determinación, supo que había cruzado un punto sin retorno. El silencio de la biblioteca se había convertido en un susurro constante, una promesa de que la estación no la dejaría ir sin antes cobrar su deuda. Con el cuaderno bajo el brazo y el corazón latiendo como un tambor de guerra, salió de la biblioteca, sabiendo que la noche del guardia había marcado el inicio de una escalada que la arrastraría directamente al corazón del terror que habitaba la vieja estación de tren. Capítulo 6. El eco de los pasos. Falsa alivio. Ana había escapado del umbral del tren con la respiración entrecortada, su corazón golpeando el pecho como un tambor de guerra que no cesaba. El silencio que dejó atrás era denso, casi palpable, como si la propia atmósfera se hubiera compactado para contener la sombra que acababa de ver. Sin embargo, mientras se adentraba en el túnel bajo la vía, una tenue luz azulada empezaba a filtrarse entre las grietas de la piedra, dibujando un camino que parecía invitarla a seguir. ¿Será eso?, se preguntó en voz baja, aunque sabía que nadie podía oírla. El eco de su propia voz rebotó contra las paredes húmedas, devolviéndole un susurro que se desvanecía en el aire. El túnel se estrechaba, y el suelo bajo sus pies crujía bajo cada paso,
como si la vieja vía recordara los trenes que una vez la recorrieron. A medida que avanzaba, la luz se hacía más fuerte, revelando una pequeña cámara oculta bajo la estación, una especie de refugio improvisado que parecía haber sido construido con escombros y tablones viejos. En el centro, una mesa de madera desgastada sostenía una lámpara de aceite que, milagrosamente, ardía con una llama tenue pero constante. Ana sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Por fin, un lugar donde esconderse, donde el ruido del silbato y los pasos invisibles podrían quedar fuera de su alcance. Se acercó a la mesa y, con la mano temblorosa, tomó una hoja de papel que descansaba sobre ella. En ella, escrita con tinta negra y temblorosa, había una serie de símbolos que no reconocía, pero que, de alguna manera, le resultaban familiares. Recordó haber visto algo similar en el diario del guardia, una especie de anotación que describía el sello de la última vigilia. Quizá esto sea una pista, murmuró, intentando calmar el temblor de su voz. Si logro descifrarlo, tal vez pueda romper el ciclo. Se sentó en una silla rota, apoyó la espalda contra la pared y comenzó a trazar los símbolos con la punta de su lápiz. Cada línea que dibujaba parecía resonar con un susurro que se filtraba desde las profundidades del túnel, como si la propia piedra estuviera susurrando su nombre. Ana, el eco se volvió más nítido, como una voz que emergía de la nada. No estás sola. El sudor le cubrió la frente, pero el miedo que la había perseguido durante horas empezó a transformarse en una extraña curiosidad. La luz de la lámpara titiló, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes, formando figuras que se asemejaban a los mineros desaparecidos, sus rostros pálidos y ojos vacíos mirándola fijamente. Un escalofrío recorrió su columna cuando una de esas sombras pareció acercarse, rozando su mano. ¿Qué? Ana intentó retirar la mano, pero la sombra se fundió con la pared, dejando atrás una sensación de presión en su pecho, como si una mano invisible le apretara el corazón. En ese instante, el silencio del túnel se quebró con un crujido sordo. Un bloque de piedra, que había estado suspendido sobre la entrada de la cámara, comenzó a deslizarse lentamente, como si una fuerza invisible lo empujara. La luz de la lámpara parpadeó y, por un breve segundo, la habitación se iluminó con una luz rojiza que provenía del interior de la piedra misma. Dentro, se vislumbró una serie de ojos brillantes, como los de un animal nocturno, que la observaban sin parpadear. «No», gritó Ana, pero su voz se ahogó en el eco que devolvía su propio grito, distorsionado y lejano. El bloque cayó con un estruendo que resonó en todo el túnel, cerrando la entrada de la cámara y atrapándola dentro. El polvo se levantó, cubriéndola como una niebla densa. Cuando finalmente se calmó, la lámpara se apagó por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Solo el sonido de sus propios latidos y el eco de los pasos que, ahora, venían de todas direcciones, llenaban el espacio. Ana intentó abrir la puerta, pero el bloque de piedra estaba firmemente encajado, como si fuera parte del propio cuerpo del túnel. Cada intento de moverlo provocaba un leve temblor que hacía vibrar el suelo bajo sus pies, como si la estación estuviera respirando, inhalando y exhalando con una fuerza que ella no podía comprender. Desesperada, buscó una salida alternativa. Sus ojos se habituaron a la penumbra y descubrió una pequeña grieta en la pared opuesta, apenas lo suficientemente ancha para que su brazo la atravesara. Con esfuerzo, logró introducir la mano y sentir una corriente de aire frío que olía a óxido y a tierra mojada. La sensación le recordó a los viejos pasillos de la biblioteca, a los libros polvorientos que habían sido su último refugio antes de adentrarse en la oscuridad. Tal vez, pensó. Si logro salir por ahí, tal vez pueda volver a la superficie. Sin embargo, al empujar la piedra que cubría la grieta, escuchó un sonido que la heló hasta los huesos, un silbato, agudo y prolongado, surgió de la nada,
resonando en el túnel como una señal de alarma. El eco del silbato se multiplicó, volviéndose una cacofonía que parecía provenir de todas partes a la vez, como si la propia estación estuviera cantando su lamento. Los pasos que antes se escuchaban a su alrededor se intensificaron, ahora acompañados de un murmullo que repetía su nombre una y otra vez: Ana. 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 El pánico la invadió. Se dio cuenta de que la falsa alivio que había encontrado no era más que una trampa más profunda, un nido de sombras que la había encerrado en un círculo sin salida. La lámpara de aceite, que había sido su faro de esperanza, se había convertido en el último testigo de su desesperación. La luz se apagó por completo y, en la penumbra, la única certeza que quedó fue el sonido del silbato, cada vez más cercano, y la sensación de que la estación, viva y hambrienta, la estaba consumiendo lentamente. Con la respiración entrecortada y el corazón golpeando como un tambor de guerra, Ana comprendió que la verdadera amenaza no estaba fuera de la estación, sino dentro de sus paredes, aguardando pacientemente a que cada alma curiosa cayera en su red. Y mientras la oscuridad la envolvía, una voz susurró desde el abismo: no mires al frente del tren. Pero ella ya había mirado, y ahora estaba atrapada en el eco de sus propios pasos, sin escapatoria posible. Capítulo 7. La revelación del pasado. El vapor se condensó en una niebla espesa que abrazó la plataforma como un sudario de algodón negro. Cada gota que caía sobre el hierro oxidado resonaba como un susurro de lamentos antiguos, y el aire, denso y helado, apretaba el pecho de Ana como si la propia estación intentara ahogar su respiración. El reloj del pueblo marcaba 2:59 de la mañana cuando, de la penumbra, surgió una silueta que parecía devorar la luz, una locomotora negra, sin rostro, sin conductor, solo un cuerpo de acero que rugía con una energía que no pertenecía a este mundo. Los faroles de la estación, que antes parpadeaban tímidamente, se encendieron al unísono con la llegada del tren, proyectando destellos que se reflejaban en los cristales rotos y en los ojos vacíos de los vagones. Un silbato, más largo y desgarrador que cualquier señal de aviso, se deslizó por el aire, arrastrándose como una serpiente de hielo. Cada nota se clavaba en los huesos de Ana, resonando en la base de su cráneo y recordándole el latido frenético de su corazón. Sin pensarlo, dio un paso adelante, y el crujido de los rieles bajo sus botas fue el único sonido que compitió con el lamento del silbato. Al acercarse, el humo se disipó como un velo que revelaba la verdadera cara de la tragedia. La locomotora estaba cubierta de sangre seca, y en cada vagón colgaban restos de madera carbonizada, como si el fuego hubiera intentado, en vano, devorar la materia del tiempo. En el interior de la primera caja, una escena congelada en el silencio, un grupo de mineros, con cascos de hierro y linternas apagadas, atrapados en una posición que mostraba el horror de una caída abrupta. Sus rostros estaban marcados por la sorpresa y el miedo, sus manos, extendidas, buscaban un punto de apoyo que nunca llegó. Ana sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si la estación misma estuviera a punto de ceder. Un susurro, apenas audible, emergió del interior del tren: no, no. Era la voz del conductor, un hombre de mirada dura y labios sellados, conocido en los relatos como el Silbador. La leyenda contaba que, en 1947, un tren de carga había partido de la mina de San Paz cargado de mineral y, a la vez, de un grupo de mineros que regresaban a sus hogares tras una jornada de trabajo. En la madrugada, mientras la niebla cubría la vía, el tren se precipitó por un deslizamiento de tierra provocado por una explosión de gas metano que los mineros, inadvertidos, habían encendido al intentar iluminar la caverna. El deslizamiento arrastró el tren hacia un abismo oculto bajo la montaña, el acero se retorció, las ruedas se desgarraron y los vagones se estrellaron contra las rocas, creando una caverna de hormigón y sangre. El conductor, al percatarse de la catástrofe, intentó frenar la locomotora, pero el peso del tren y la fuerza del deslizamiento lo arrastraron también.
En su último aliento, lanzó un silbido agudo, un grito que pretendía romper el velo entre los vivos y los muertos, buscando que alguien escuchara y recordara a los que habían quedado atrapados bajo la tierra. El silbido se convirtió en una señal, una cadena que ató el destino del tren a la estación. Cada madrugada, a las 3 de la mañana, el eco del silbato resonaba, llamando a los curiosos a la tragedia, alimentando una maldición que se alimentaba del miedo y de la curiosidad humana. El silbador había jurado regresar, no para vengarse, sino para liberar a sus compañeros de la eternidad que los había atrapado. Pero la liberación tenía un precio, la voz de quien escuchara el silbido debía ser entregada al vacío, para que el tren pudiera seguir su camino sin ser detenido por la luz del día. Ana sintió una presión creciente en su garganta, como si una mano invisible intentara arrancarle la voz. Cada vez que intentaba gritar, el sonido se ahogaba en la niebla, transformándose en un susurro que se perdía entre los rieles. Los pasos que antes resonaban alrededor de ella se volvieron más cercanos, arrastrándose por el suelo como sombras que se arrastran por una caverna sin fin. El aire se volvió más denso, y la sensación de claustrofobia se apoderó de su mente, las paredes de la estación se estrechaban, los ladrillos parecían respirar, y la luz de los faroles parpadeaba como ojos que observaban su desesperación. En el centro del vagón, una caja de madera estaba abierta, revelando una fotografía amarillenta, el rostro del conductor, joven y firme, con el uniforme de la compañía ferroviaria, y bajo él, la inscripción El Silbador, 1947. Al tocar la foto, la visión se intensificó. Ana fue arrastrada a una escena que se desarrollaba en cámara lenta, el tren cayendo, el crujido de la madera, los gritos ahogados de los mineros, y la última mirada del conductor, que se clavó en la cámara como un espejo de condena. En ese instante, la estación entera pareció respirar un suspiro colectivo, y el silbato volvió a sonar, más largo, más profundo, como si la propia piedra estuviera cantando su lamento. Ana comprendió entonces que la verdadera amenaza no era el tren, sino la promesa que había quedado atrapada en la niebla, un pacto silencioso entre los muertos y los vivos, donde la voz de quien escuchara el silbido sería la llave para abrir la puerta del abismo. La locomotora, sin conductor, avanzó lentamente por la vía, arrastrando consigo la culpa de una generación que había olvidado el precio de la ambición. Cada paso del tren resonaba en el corazón de Ana, marcando el ritmo de una cuenta regresiva que la llevaría a decidir entre romper el ciclo o convertirse en parte del eco perpetuo del silbido. El vapor se volvió una pared impenetrable, la niebla una mano que le cubría los ojos, y el sonido del silbato, ahora un rugido que parecía provenir de dentro de su propio pecho, la obligó a cerrar los ojos y a escuchar la verdad que la estación había guardado durante 78 años. El silencio solo puede romperse con el sacrificio de una voz, y la voz, una vez entregada, nunca vuelve a ser escuchada. Con el último latido de su corazón resonando al ritmo del silbato, Ana supo que la decisión estaba a punto de tomar forma, y que, en cualquier caso, la estación nunca dejaría de cantar su lamento. Capítulo 8. La revelación del pasado. El vapor se había espesado hasta convertirse en una cortina densa, tan negra como la tinta de un calamar. Cada bocanada que Ana inhalaba quemaba sus pulmones, el aire olía a hierro oxidado y a tierra húmeda, como si la estación respirara bajo una capa de lodo que jamás había secado. A su alrededor, los rieles crujían bajo el peso de una fuerza invisible que parecía pulsar al ritmo del latido de su corazón. No había luz, salvo por los destellos intermitentes de unas lámparas de aceite que titilaban como ojos cansados, y el único sonido que se colaba entre los ecos era el silbido, un alarido largo y desgarrador que resonaba desde el interior del tren, como si el propio metal estuviera gimiendo. Ana apretó los puños contra los laterales del andén, sintiendo como el frío se colaba por sus uñas y se deslizaba por sus venas. No había tiempo para pensar, la locomotora negra, sin maquinista a la vista, se acercaba con una lentitud deliberada,
como una bestia que saborea el miedo de su presa. Sus luces, dos faroles rojos que parpadeaban, dibujaban sombras alargadas que se retorcían sobre los vagones, formando figuras humanas que se fundían y desvanecían en la niebla. Cada paso del tren hacía vibrar el suelo, y la vibración se transmitía directamente a la columna de Ana, provocándole una sensación de vértigo que la hacía tambalear. Cuando la locomotora estuvo a escasos metros, la puerta del vagón central se abrió con un chirrido que pareció romper el propio tiempo. Un soplo de aire helado salió disparado, arrastrando una lluvia de polvo que cayó como ceniza sobre la cara de Ana. Dentro, la cabina estaba cubierta de sangre seca, una capa gruesa que crujía bajo cada movimiento. En las paredes colgaban fotografías amarillentas de los mineros que habían desaparecido en 1947, sus rostros estaban marcados por la desesperación y la resignación, los ojos fijos en un horizonte que nunca llegó. Sin pensarlo, Ana cruzó el umbral. El suelo de la cabina estaba empapado de una sustancia negra y pegajosa que olía a muerte. Cada paso que en el centro de la cabina, sobre una mesa de madera astillada, reposaba una caja de metal oxidado. Cuando Ana la abrió, una corriente de aire frío la golpeó de lleno, y dentro encontró una sola foto, el conductor del tren, el silbador, con la mirada vacía y una boina negra que le cubría el rostro. En la parte trasera de la foto había una anotación garabateada con tinta roja: el silbido es la llave. La voz es la cerradura. Al tocar la foto, el mundo giró. Un torbellino de imágenes la envolvió, la noche del accidente, el tren precipitándose por un barranco que se abrió como la boca de un monstruo, los mineros gritando mientras el vagón se volcaba, sus cuerpos arrojados contra la piedra y la sangre mezclándose con la tierra. El sonido del silbato se transformó en un coro de voces que se superponían, susurrando nombres y promesas rotas. Ana sintió que sus propias palabras se desvanecían, como si el aire le estuviera arrancando la lengua. De pronto, una sombra alargada surgió de la penumbra del vagón. Era el silbador, una figura etérea que se deslizaba sin tocar el suelo, envuelta en una neblina negra que se retorcía como serpientes. Sus ojos, dos carbones incandescentes, fijaron a Ana con una intensidad que la hizo temblar hasta la médula. Una voz profunda y resonante, como el eco de una caverna profunda, resonó en la cabina: «Has venido a romper el ciclo, niña. ¿Estás dispuesta a ofrecer lo que nunca volverá a ser?» Ana sintió que el corazón le latía a 1000 por hora, pero en el fondo de su pecho, una chispa de determinación surgió. No podía dejar que el silbido siguiera atrapando a los vivos y a los muertos en aquel bucle sin fin. Con la voz temblorosa, respondió: «No. No permitiré que más voces se pierdan en la oscuridad. Haré lo que sea necesario». El silbador soltó una carcajada que resonó como el choque de los rieles contra la piedra. Con un movimiento de su mano espectral, la sangre seca en el suelo se alzó, formando una ola roja que se arremolinó alrededor de Ana, intentando envolverla, ahogarla. Cada gota que tocaba su piel se convertía en una sombra que susurraba su nombre, intentando arrastrarla al abismo. Ana, sin embargo, recordó la campana del andén, el último recurso que había encontrado en la biblioteca. Con un impulso de fuerza que no sabía que poseía, tomó la foto del silbador y la arrojó contra la pared de la cabina. El cristal se hizo añicos, y la energía contenida en la imagen se liberó en una explosión de luz azulada que atravesó la neblina, desgarrando la sombra del conductor como si fuera papel húmedo. El silbador gritó, un alarido que se mezcló con el silbido del tren, y su forma se desintegró en una lluvia de chispas que se disipó en el aire. El tren tembló, sus luces parpadearon y, como si una mano invisible apretara el freno, la locomotora se detuvo abruptamente. El silbido, que había sido una ola constante, se truncó en un susurro que se desvaneció en la distancia. El vapor se disipó,
dejando al descubierto el andén y la cabina ahora vacía, bañada por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de los cristales rotos. Ana, temblando, se acercó al centro de la cabina. Allí, sobre la mesa, la caja de metal había desaparecido. En su lugar, un pequeño cuenco de madera contenía una sola campana de bronce, oxidada pero intacta. La tomó con manos temblorosas y la sostuvo contra su pecho. El metal resonó con un tintineo suave, como si la propia estación la reconociera. Una corriente cálida recorrió su cuerpo, y en ese instante comprendió que había roto el lazo que ataba al silbador a los vivos, pero a un precio. Su propia voz, el eco que había usado para narrar la historia, comenzaba a apagarse. Un último susurro cruzó sus oídos, una promesa de silencio que se fundió con el viento nocturno. Ana, con la campana en la mano, salió del vagón, cruzó el andén y, mientras la estación se sumía en la oscuridad, escuchó el latido de su propio corazón como el único sonido que quedaba. El tren, ahora inerte, se desmoronó en una lluvia de chispas que desapareció en la niebla, dejando tras de sí solo el recuerdo de un silbido que ya no volvería a llamarla. Capítulo 9. El pacto del silbador. El aire dentro del vagón se había vuelto denso, como si la propia niebla se hubiera condensado en cada respiración. Ana sostenía la campana de bronce contra el pecho, sintiendo el pulso de su latido resonar en el metal. Cada latido era un tambor que marcaba el ritmo de una canción que ya nadie había escuchado, la canción del tren que nunca llegó a su destino. De pronto, el silencio se quebró con un susurro que no provenía de sus labios. No era el eco de su propia voz, sino una corriente de palabras que se deslizó por la rendija de la puerta del vagón, arrastrándose por los rieles como una serpiente de humo. ¿Crees que puedes romper lo que fue forjado con sangre y acero? La voz era profunda, rasgada por el tiempo, y cada sílaba llevaba el peso de 1000 noches sin dormir. Ana giró la cabeza, pero no vio nada. La luz de la luna, que se colaba entre los cristales rotos, dibujaba sombras alargadas que se retorcían sobre el suelo metálico. Entonces, como si la propia oscuridad hubiera tomado forma, una figura emergió de la penumbra, una silueta alta, delgada, envuelta en una capa de vapor que chisporroteaba con destellos de hierro oxidado. Era el silbador, el conductor fantasma que la leyenda había descrito con tanto temor. Yo soy el eco de los gritos que dejaron los mineros, continuó, su rostro oculto tras una máscara de hierro que reflejaba la luz lunar. Cada 3 de la madrugada, mi silbato llama a los que se atreven a escuchar. Yo busco compañía, y tú, Ana, has traído la llave que abre la puerta del olvido. Ana sintió cómo la campana vibraba en su mano, como si respondiera a esa llamada. El metal emitió un tintineo bajo el susurro del silbador, y una corriente helada recorrió la columna vertebral de la estudiante. Aún sin voz, su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. El pacto es simple, dijo el espectro, acercándose, su sombra proyectándose sobre las paredes del vagón como una mancha negra que se expandía. Te dejo la opción de unirte a nosotros, de convertirte en la nueva guardiana del silbato, de llevar la canción del tren a cada madrugada y nunca más volver a ser escuchada por los vivos. O bien, puedes romper el lazo, destruir la campana y sellar el silencio para siempre, pero perderás lo que más amas, tu voz. El viento que entraba por la puerta entreabierta hizo que las viejas láminas de hierro crujieran, como si la propia estación temblara ante la decisión que pendía sobre Ana. Cada segundo se estiraba, convirtiéndose en una eternidad de latidos y susurros. Recordó el rumor del silbato que había escuchado en la cantina, la curiosidad que la había llevado hasta allí, y el miedo que había sentido al oír aquel sonido lúgubre a las 3 de la madrugada. Todo convergía en este instante, como los hilos de una telaraña que se tensaban para romperse o sostenerse. Yo, empezó a decir, pero la garganta se le cerró, el sonido se ahogó en su pecho. La campana resonó una vez, más fuerte que antes,
como si la estación misma le pidiera que eligiera. En ese mismo momento, el reloj del pueblo marcó las 2:59 de la mañana. Un rugido distante, casi imperceptible, surgió bajo la tierra. El tren fantasma se acercaba, sus ruedas chirriaban contra los rieles oxidados, y el vapor se espesó alrededor de la locomotora negra. La luz de sus faroles, ahora más brillante, se reflejaba en la campana, creando destellos que parecían ojos vigilantes. El silbador levantó la mano, y una corriente de aire frío se arremolinó alrededor de Ana, envolviéndola en una bruma que le susurraba su nombre una y otra vez: Ana. Ana. Cada susurro era una cadena que la ataba más profundamente al destino del tren. Escucha, niña, dijo el silbador, su voz resonando en los muros del vagón. Si destruyes la campana, el silbato morirá, pero tú también morirás en el silencio. Si la conservas, el tren seguirá su ruta eterna y tú serás su guardiana, cantando su lamento cada madrugada. Ana cerró los ojos, sintiendo el latido de su corazón como el único tambor que aún podía oír. La campana tembló en su mano, y una chispa de luz surgió del interior del metal, como si una pequeña llama buscara liberarse. En ese destello, vio una visión: el día en que el tren se precipitó al abismo, los mineros atrapados en la oscuridad, y la cara del silbador, no como un monstruo, sino como un hombre cansado, con los ojos llenos de dolor. Entendió entonces que el verdadero precio no era su voz, sino la perpetuación del sufrimiento. Si aceptaba el pacto, la historia del tren jamás tendría fin; si la rompía, al menos habría una noche sin el silbido, una noche en que el pueblo pudiera dormir tranquilo. Con una determinación que surgió del más profundo de sus huesos, Ana abrió la boca, aunque ningún sonido salió, y apretó la campana contra su pecho. El metal emitió un tintineo que resonó como un latido cósmico, y una onda de energía recorrió la estación entera. El silbador gritó, un alarido que se fundió con el silbato del tren, y la locomotora comenzó a temblar, sus luces parpadeando como estrellas moribundas. «No», exclamó el espectro, pero sus palabras se desvanecieron en el aire, incapaces de romper el hechizo que Ana había desatado. Una explosión de luz blanca surgió del centro del vagón, envolviendo la campana, el silbador y el tren en un resplandor cegador. El sonido del silbato se quebró en 1000 fragmentos que se disolvieron como polvo de estrellas. Cuando la luz se apagó, la estación quedó en silencio absoluto. El tren había desaparecido, y con él, la sombra del silbador se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí solo el eco de un susurro que se perdió en la noche. Ana, con la campana todavía en la mano, sintió como la energía que la había envuelto se disipaba, y una sensación de vacío llenó su garganta. No pudo pronunciar ni una sola palabra, pero el latido de su corazón resonó con la fuerza de 1000 tambores, marcando el ritmo de una nueva vida sin voz. Al salir del vagón, cruzó el andén y, mientras la estación se sumía en la oscuridad, escuchó el latido de su propio corazón como el único sonido que quedaba. El tren, ahora inerte, se desmoronó en una lluvia de chispas que desapareció en la niebla, dejando tras de sí solo el recuerdo de un silbido que ya no volvería a llamarla. Y en la distancia, más allá del pueblo, el reloj marcó las 3 en punto. En la cantina, los ancianos dejaron de murmurar sobre el silbato, la leyenda quedó suspendida en el aire, esperando a quien, algún día, vuelva a escuchar el llamado de la estación abandonada. Capítulo 10. El amanecer y el silencio. El alba se filtraba por los cristales rotos de la vieja ventanilla del vagón, tiñendo de sangre el polvo que se había asentado sobre los asientos de madera. Cada rayo de luz parecía arrancar una fibra de la realidad, como si la propia estación se deshilachara bajo la presión de lo que había ocurrido. En la mano temblorosa de Ana, la campana del andén reposaba como un cadáver de metal, su superficie ennegrecida por el fuego que había provocado para romper el silbato.
El sonido de su colapso resonó una vez, una explosión que se desvaneció en un susurro que se perdió entre los rieles oxidados. Ana sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si la estación exhalara una última bocanada antes de morir. El corazón le latía con la fuerza de 1000 tambores, pero su garganta estaba sellada por una ausencia que no era solo física. La voz que una vez la había acompañado en sus entrevistas, en sus debates y en sus risas, había sido arrancada por el propio silencio del silbador. No podía gritar, no podía susurrar, ni siquiera podía respirar con la misma facilidad. Cada inhalación era un recordatorio de que la voz que la definía había sido cobrada como tributo. Cuando la luz del sol cruzó el umbral de la puerta del vagón, la figura del tren se desvaneció en una lluvia de chispas que se fundieron con la niebla. No quedó rastro de la locomotora negra, ni de los vagones que habían sido testigos de tantos lamentos. Todo lo que quedó fue la sensación de un vacío absoluto, un hueco que se extendía más allá de los muros de ladrillo y acero, como si la estación misma hubiera sido arrancada de su propio tiempo. Ana salió del vagón con los pies descalzos, sintiendo el frío del hormigón bajo sus plantas. Cada paso resonaba como un latido en la inmensidad del silencio. Al cruzar el andén, el suelo crujió bajo su peso, y una última vez escuchó el eco de los pasos que había sentido en el túnel, pero esta vez el eco no provenía de ninguna sombra, provenía de ella misma, como si su propio cuerpo estuviera repitiendo el sonido de una marcha que nunca había comenzado. Al llegar a la entrada principal, la puerta de madera se abrió con un chirrido que parecía un lamento. El sol ya estaba alto, y la luz del día bañaba el pueblo de San Paz con una claridad que contrastaba brutalmente con la oscuridad que había dejado atrás. Los niños jugaban en la calle, las mujeres vendían frutas en la tianguis, y la cantina, ese viejo refugio de historias, estaba llena de risas y de música de acordeón. Nada parecía haber cambiado. Ana caminó hacia la cantina, arrastrando los pies como si la gravedad misma se resistiera a dejarla avanzar. Al cruzar la puerta, el murmullo de la gente se apagó al instante. Todos los presentes voltearon, sus ojos se clavaron en ella como cuchillos. Los ancianos que antes susurraban la leyenda del silbato ahora la miraban con una expresión que mezclaba terror y reconocimiento. En sus rostros, Ana vio la sombra del silbador reflejada como una mancha negra que se extendía por la piel. ¿Qué? Logró articular Ana, pero la única palabra que salió fue un susurro ahogado, como si el viento se la hubiera arrebatado antes de que pudiera formarse. Un hombre de barba canosa, el dueño de la cantina, se acercó lentamente. En sus manos sostenía una pequeña caja de madera, tallada con símbolos que Ana no había visto nunca. La abrió con cuidado, y dentro reposaba una grabadora antigua, la misma que había llevado consigo durante toda la investigación. La tapa se deslizó y, en lugar de la melodía de fondo que había grabado, un sonido frío y metálico comenzó a emanar del dispositivo. Era el silbato. No era el silbato que había roto en 1000 fragmentos, era otro, más profundo, más antiguo. Cada nota resonaba con una frecuencia que penetraba los huesos, vibrando en la médula de Ana. El sonido no era una simple señal, era una convocatoria. Un llamado que atravesaba el velo entre los mundos, una invitación a cruzar al otro lado. Los ancianos comenzaron a cantar una vieja canción de los mineros, una melodía que hablaba de la tierra que los devoraba y de los espíritus que la habitaban. Cada palabra parecía darle forma a la niebla que se había colado bajo la puerta, y la niebla se espesó, tomando forma humana. Figuras esqueléticas emergieron de la oscuridad, sus ojos vacíos brillaban con la luz del amanecer, y sus bocas se abrieron en un grito silencioso que solo Ana podía oír. El silbador, ahora una sombra alargada que se deslizaba entre los cuerpos, se detuvo frente a ella. Su silueta estaba compuesta de humo y de la misma niebla que había envuelto la estación. Con una mano que parecía hecha de carbón y de hierro, tocó la garganta de Ana. Un chasquido seco resonó,
como la rama que se rompe bajo el peso de una hoja. La presión que había sentido en su pecho desapareció, pero a cambio, una corriente helada recorrió su columna vertebral, arrancándole la última chispa de humanidad. Tu voz ya no servirá para nada, susurró el silbador, y su voz no era más que el eco del silbato. Ahora serás la campana que llama a los que nunca descansaron. En ese instante, la grabadora en la mano del dueño de la cantina empezó a reproducir una voz que no era la suya. Era la voz de Ana, clara y resonante, pero distorsionada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo sin fin. Escúchenme, dijo Ana. El silencio no es la ausencia del sonido, es la promesa de que lo que está atrapado nunca volverá a ser libre. La voz se apagó, y el silencio volvió a reinar en la cantina. Los ancianos cayeron al suelo, sus cuerpos convertidos en polvo que se esparció con el viento. La niebla se disipó, pero una fina corriente de aire siguió soplando, arrastrando consigo el sonido de un silbato lejano que nunca cesaba. Cada 3 de la mañana, en cualquier lugar del pueblo, el silbato resonaría de nuevo, no como una señal de muerte, sino como una llamada perpetua de los que fueron devorados por la tierra. Ana, ahora reducida a una figura sin voz, quedó de pie junto a la puerta, su cuerpo inmóvil como una estatua de hierro. Sus ojos, vacíos, miraban el horizonte donde el sol se elevaba, pero en su interior la oscuridad había ganado la partida. El silbador había conseguido su pacto, la voz de la investigadora se había convertido en la nueva campana, y la maldición de la estación no había muerto, había encontrado un nuevo huésped. El reloj del pueblo marcó las 3 en punto una vez más, y el silbato, ahora emanado de la propia tierra, se escuchó en cada rincón del valle. La gente del pueblo despertó con un temblor en el pecho, sin saber que la verdadera historia había cambiado de manos, ya no era la leyenda de un tren fantasma, sino la certeza de que el silencio, cuando se rompe, no vuelve a ser el mismo. Ana, con su garganta sellada y su alma atrapada en la resonancia del silbato, se desvaneció lentamente en la niebla que nunca se disipó, dejando tras de sí solo el eco de una canción que jamás cesará. El amanecer iluminó una estación que ya no existía, y el silencio se volvió, una vez más, el único testigo de la eternidad.